más temas. Si no, pues seguimos con esto de alteraciones neuropsicológicas. Y bien, tenemos entonces que hasta ahora no hemos recabado aún una cantidad suficiente de información. Claro, o sea, repito, se han hecho metaanálisis muy vastos, pero pues no lo suficientemente vastos y además ni minuciosos ni longitudinales como para observar, generar un perfil neuropsicológico. Es necesario todavía seguir recabando información de las afectaciones que presentan las personas que recientemente lo han padecido, así como cómo se van comportando a lo largo del tiempo, para ya generar tener un perfil claro, ¿no? sobre las manifestaciones o efectos cognitivos derivados del COVID. No obstante, la información con la que ya contamos hasta ahorita, pues bueno, sí arroja, sí nos permite, ¿no?, establecer hipótesis importantes. Bueno, además no se puede descartar la posibilidad de que los pacientes asintomáticos, como ya les decía en el bloque anterior, perdón, aquí no presenten alteraciones neurológicas, ¿no?, y cognitivas a largo plazo. Bueno, aquí es necesario hablar de un fenómeno que este nombre se le está dando. No es un término médico, por supuesto, es un término como aproximado con el que se está intentando englobar el conjunto de síntomas cognitivos que se asocian al COVID, niebla mental por COVID-19. ¿A qué nos referimos con esta niebla mental? Bueno, como ya también nos lo mencionaba por chat, la- me parece que es la profesora María, eh, es un síndrome caracterizado por desorientación, confusión, dificultad atencional o para concentrarse, y aquí agregaríamos también alteraciones de memoria o mnémicas. Estas se ha observado que afectan al 30% de los pacientes que han estado graves y hospitalizados por coronavirus, aunque, bueno, al 30% en menor porcentaje, pero eso no quiere decir que no estén exentos del riesgo de padecerlo, las personas que no han padecido estas formas graves, ¿no?, que no han estado hospitalizados o que no han presentado como, pues sí, estas formas graves del padecimiento. Incluso personas y seguramente conocemos algunas de estas personas, ¿no?, que han tenido esta alteración y aún no siendo con formas graves, de repente sí nos reportan estar presentando dificultades de atención, estos especie de lapsos en donde hay como confusión o directamente anomias, ¿no?, dificultad para recordar palabras familiares o para recordar hechos en general. Ahorita vamos a abordar más sobre esto. Bueno, esto que denominamos en términos generales niebla mental, repito, no es un término médico, eh, es descrito también por especialistas como cuadro de problemas cognitivos que sobrevienen después de la infección de COVID. Una de las formas en las que se observa que afecta es en que las personas toman mucho más tiempo del que antes les tomaba cualquier actividad, de por ejemplo, sus actividades cotidianas o incluso actividades laborales, pues se ha observado que les lleva más tiempo, incluso el doble de tiempo hacer actividades, repito, que ya le eran familiares. Y esto se deriva directamente del déficit atencional. Como sabemos, la atención es este filtro primario, ¿no?, que regula el resto de nuestras actividades. Vamos, la regula en el sentido de que, siendo un filtro primario de información, nos permite dirigir el procesamiento hacia esas actividades también. Por lo tanto, si falla, pues nuestra actividad se vuelve más lenta y además menos acertada. Hace, por supuesto, menos eficiente nuestra actividad y más lenta. Bueno, aquí vamos a volver un poco a elementos que ya habíamos mencionado anteriormente. La hipótesis más citadas en investigaciones sobre las causas de este síndrome son, pues, la inflamación, por todos estos factores que ya mencionó Mariana, que provocan encefalopatía. El SARS-CoV-2 puede provocar un daño endotelial y cardiovascular que puede
llegar hasta el cerebro, o sea, que puede llegar al cerebro o afectar de manera indirecta al cerebro. Bueno, estas son entonces algunas. Hay hay otras hipótesis también muy bueno, sí, citadas en muchas investigaciones, que aquí ya no mencionamos, pero vamos, a lo que quiero llegar es a que hay una gran variedad de factores que de manera directa o indirecta afectan al sistema nervioso derivado del COVID. Una gran proporción de sobrevivientes de COVID-19 muestran secuelas neuropsiquiátricas y cognitivas. En una investigación, la doctora eh, Tina Malhotra, de psiquiatra en Oxford, y bueno, que publicó un artículo que también algunos artículos, uno de ellos también es un metaanálisis, afirma que uno de cada 5 personas que ha tenido COVID experimentan este tipo de problemas, ¿no? Algunos de estos problemas son neuropsiquiátricos o cognitivos. Como vamos viendo, porque faltan todavía algunos datos al respecto, pero bueno, como vamos viendo, sí se empieza a volver un factor que requiere mucho más cuidado o atención del que se le está dando, las alteraciones cognitivas derivadas de COVID, ¿no? Se están atendiendo, por supuesto, lo primordial son, de entrada, pues atender otros tipos de manifestaciones, digamos, que pueden representar un riesgo más inmediato o grave, ¿no? Para la calidad de vida o para la sobrevivencia de la persona, claro, pero es que estos factores cada vez hay más evidencia de que están presentes, por lo tanto sí sería pertinente incluirlos como en un programa, en la elaboración de un programa en general desde la psicología para su atención. Estamos hablando, o sea, estamos dejando de lado, como ya dijimos, otro tipo de padecimientos importantes, ¿no? Como son ansiedad y depresión, que también se ha incrementado mucho este padecimiento asociado a COVID, pero estos también hay que agregarlos, ¿no? Déficit atencionales y de memoria. A corto plazo, o sea, de manera inmediata, a mediano plazo y posiblemente a largo plazo. E incluso, como ya decíamos, como factor de riesgo de demencia o de deterioro cognitivo. En otro metaanálisis, este también muy exhaustivo, Rogers y colaboradores de la División de Psiquiatría de la Universidad de London mostraron que entre el 27 y el 41% de los casos presentaban síntomas neuropsiquiátricos, como confusión, estado de ánimo deprimido, ansiedad, deterioro de la memoria e insomnio. Aquí habría que resaltar, o bueno, habría que retomar más bien esto que mencionaba ya en el bloque anterior sobre la afectación talámica. Quienes hemos observado, digamos, de manera directa a pacientes que han tenido de una u otra manera una alteración en tálamo y por supuesto también, como muchos de ustedes tal vez hayan investigado sobre la participación del tálamo, ¿no? Las funciones cognitivas. Bueno, sabremos entonces que la afectación en tálamo puede generar un amplio abanico de alteraciones en diferente nivel, dependiendo del nivel o gravedad de la alteración que haya sufrido el tálamo. Bueno, hasta ahora no encontramos en esta revisión eh, de investigaciones como suficientes estudios que estén asociando el tálamo o a la alteración talámica con estas otras alteraciones cognitivas. Pero es probable, esto lo digo desde ya como desde un punto de vista personal, repito, no hay suficientes evidencias todavía al respecto, pero es muy probable que varias de estas alteraciones, por ejemplo, la alteración del ritmo circadiano, ¿no? O el insomnio, el deterioro anémico y atencional, estén muy relacionados con esta alteración talámica, pero bueno, vamos a seguir investigando, ¿no? Al respecto. Este curso es como una aproximación con la información que hasta ahorita hay. Muy probablemente un curso de este mismo tema que se dé dentro de pocos meses ya contaría con mucha más información y posiblemente ya contaríamos con otro tipo de hipótesis, ¿no? Al respecto. También asociado con el metaanálisis citado anteriormente, el realizado por Rogers de la Universidad de London,
95% de los pacientes con COVID sufrían trastorno de estrés postraumático. Entre el 17 y el 42% de los pacientes podían experimentar trastornos afectivos como depresión. Alrededor del 45% de las personas afectadas por COVID presentaban deterioro atencional, que es pues, bastante elevado el porcentaje, y hasta el 28% deterioro de memoria. Sobre todo, la modalidad némica o de memoria que principalmente se ha visto afectada es la memoria inmediata, también la memoria, la llamada memoria de trabajo. La memoria de trabajo, forma parte de un conjunto de funciones que son las funciones ejecutivas. Y algunas investigaciones, de hecho también en metaanálisis, muestran que también se han observado otros tipos de alteraciones derivadas del COVID relacionadas con las funciones ejecutivas o directamente síndrome disejecutivo o alteraciones ejecutivas derivadas del COVID. Esto, miren, en este metaanálisis se mostró que 33% de los pacientes tenían síndromes disejecutivos, es decir, conjunto de síntomas que mostraban alteraciones de las funciones ejecutivas. Ya mencionaremos en el siguiente bloque cuáles son estas funciones. Entre ellas están justamente estas: atención, memoria de trabajo, pero hay otras que también se han observado afectadas. Bueno, ahora ya pasamos a este bloque que implica, sí, las alteraciones neuropsicológicas, pero ahora ya en el aspecto de detección e intervención. Aquí el objetivo es que, bueno, antes adelantándome un poco, obviamente la detección diagnóstica de alteraciones cognitivas pues requiere una evaluación neuropsicológica que tal vez muchos de ustedes o muchas de ustedes podrían aplicar. Aquí lo que mencionaremos son instrumentos que podrían servir y el tipo de observación, o sea, instrumentos neuropsicológicos que podrían servir con este fin, pero también observaciones en la vida cotidiana que nos podrían indicar la necesidad o la pertinencia de hacer este tipo de evaluaciones. Bueno, primero vamos a definir lo que son las funciones ejecutivas. El primero en hacer mención al contenido de las funciones ejecutivas, esto es una muy breve revisión histórica del término funciones ejecutivas, solo para, sé que tal vez muchos de ustedes están familiarizados con el término, pero por si no, vamos a retomar esto. Alexander Romanovich Luria fue el primero en hablar del contenido de las funciones ejecutivas sin llamarles funciones ejecutivas, es decir, él no empleó ese término, pero enlistó todas estas funciones y las circunscribió al funcionamiento del área prefrontal o de las áreas prefrontales del cerebro. Su colaboradora y alumna, Muriel Isaac, fue posteriormente quien acuñó el término de funciones ejecutivas, y con esta se refería pues también a estas funciones de las áreas prefrontales del cerebro necesarias para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Bueno, dicho así, pues parece muy general, ¿no? Habría que definir, ir detallando, desglosando cuáles son todas estas funciones. Claro, Muriel Isaac lo hace, ¿no? En esta definición no, pero en sus textos, pues incluso proporciona información sobre cómo evaluar estas funciones, cómo observarlas, etc. Otro autor, Solberg, considera a las funciones ejecutivas como estas que nos permiten anticipar eventos, elegir objetivos, planear las acciones necesarias para conseguir esos objetivos, seleccionar las conductas adecuadas dependiendo del contexto social y de la tarea que estamos realizando. Autorregulación de la conducta, es decir, esto ya tenemos un objetivo y vamos monitoreando que nuestra actividad se vaya acercando o nos vaya dirigiendo de manera efectiva a ese objetivo, y en caso de que no sea así, de que nuestra actividad pues ya no se acerque o nos desvíe del objetivo, corregirla o redirigirla. Todo esto es autorregulación. Como vemos, autorregulación pues es un concepto por sí mismo bastante amplio, es una función por sí misma compleja. Autorregulación y automonitorización, ¿no? Digamos que aspectos mutuamente complementarios, ¿no? Es decir, necesitamos automonitorear nuestra actividad, que es esto, comparar lo que hacemos con lo que y cómo nos acerca al objetivo, y en caso contrario, autorregularla, es decir, cambiarla, inhibirla, corregirla. La atención es un sistema funcional complejo. La atención, perdón, ya me brinqué. La atención es parte de estas funciones ejecutivas. Es, digamos, la función ejecutiva más primaria, más básica, pero pues es sumamente importante a esto. La atención, como ya decía,
es una de las funciones primarias, de las funciones ejecutivas. Como ya explicaba también antes, es el filtro primario de procesamiento de información, es decir, que si hay alteración atencional, tiende a haber también alteraciones en la realización de otras tareas cognitivas. No porque las otras tareas cognitivas estén alteradas, sino, repito, como resultado de esta alteración primaria. Por ejemplo, la memoria. Puede ser que nuestros sistemas o redes implicadas en los procesos némicos estén funcionando de manera normal, pero si hay un déficit de atención, este tiende a disminuir la capacidad némica, ¿no? De manera secundaria o indirecta. Entonces la persona, eso lo han observado seguramente muchos de ustedes, cuando trabajamos con adultos o niños con TDA, ¿no? O con déficit de atención. Vemos que empiezan a presentar una serie de problemas variados que parecen ser de memoria, que parecen ser de otras funciones ejecutivas, ¿no? Capacidad de organizar su actividad, de eficiencia o de eficacia más bien en sus tareas en general, y resulta que no, que el factor primario es la atención. Es decir, que mejorando la atención las otras funciones empiezan también a funcionar de manera óptima. Bien, entonces la atención es decir, que se ve afectada, pues resulta, tiene este efecto, ¿no? Que altera otras tantas capacidades. Bueno, pero la definición, digamos, es un sistema funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico. Dinámico, pues es activo, dirigimos la atención, hay un tipo de atención muy primaria y muy incluso involuntaria, pero de ahí en adelante, el resto de modalidades atencionales son muy activas, o sea, tienen que estar dirigidas de manera consciente por la persona. Y esto se madura a partir de los 5 o 6 años en adelante, se va como mejorando cada vez más en esta capacidad de dirección o de regulación atencional. Es multimodal porque involucra, ¿no? Perdón, a varios aspectos, a varios ámbitos perceptuales y funcionales. Podemos poner atención a estímulos auditivos, visuales, kinestésicos, en fin, podemos poner información a ciertos estímulos auditivos y no a otros. Bueno, por eso ya son tipos de atención. Y jerárquico, facilita o permite, de hecho, el procesamiento de la información, seleccionando los estímulos pertinentes para realizar una determinada actividad sensorial, cognitiva o motora. Vamos a ver más de atención, de los tipos de atención. ¿Por qué estamos enfatizando ya estos factores funcionales? Pues porque nos parece que esta es decir, retomando estas modalidades atencionales que muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, vale la pena retomarlo porque ahora es necesario redirigirlo hacia la observación, pues justo de personas que han padecido COVID-19. Entonces, mejor retomar cómo funcionan, cuáles son las modalidades para tener actualizado pues esta concepción, ¿no? Y nos permite observar mejor estas funciones. Vale. Atención sostenida. Hay diferentes tipos de atención. Vamos a hablar de algunas de estas, ¿no? De las principales, digamos. No está mencionada aquí, pero la voy a comentar. No me refiero a la sostenida. Antes de este tipo de atención que ya les decía, que es involuntaria, inmediata y de reacción. Es decir, cuando algo o un estímulo súbitamente irrumpe y nuestro organismo se dirige de manera inmediata, ¿no? Hacia ese estímulo. No lo hacemos de manera voluntaria, es decir, hay mecanismos muy primarios que nos hacen reaccionar ante ese estímulo. Ese es un tipo de atención básica, primaria. Luego vienen ya otros tipos de atención en los que sí interviene la capacidad voluntaria y de regulación voluntaria, es decir, la atención sostenida, selectiva, alternante. La sostenida se refiere a esta capacidad mediante el cual el foco atencional se puede mantener resistiendo a la fatiga y a las distracciones. Guarda relación con el nivel de alerta, con los factores motivacionales, permitiendo que se active la atención selectiva, ¿no? O mantiene, está muy ligada a la atención selectiva, porque pues, por un lado la atención selectiva, que ahorita la vamos a ver, permite filtrar un conjunto de estímulos, pero que esa atención se mantenga a lo largo del tiempo, durante el tiempo necesario, pues es más bien acción de la atención sostenida, como en este caso, es decir, en una charla o en un curso en el que estamos atentos a un conjunto de estímulos muy específicos, como son los que provienen de nuestro sistema de cómputo, y a pesar de que pues ya pasaron ahorita ya casi 1 hora 40 minutos,
mantenemos nuestra atención. Esta fue oscilante. La atención de manera normal oscila. Entre mayor capacidad atencional y luego va disminuyendo, va oscilando en rangos de tiempo, pero no perdemos, aún en los momentos en los que mengua un poco esta capacidad de atención plena, aún así no decae por completo, lo cual nos permite, repito, mantenernos atentos incluso durante periodos de tiempo tan prolongados como lo que dura, pues a veces un dominical, una película, por ejemplo, ¿no? Una actividad. Atención selectiva, capacidad para seleccionar e integrar estímulos específicos, para seleccionar y activar los procesos cognitivos sobre aquellos estímulos o actividades que interesan, anulando los que son irrelevantes, ¿no? Funciona entonces como una especie de filtro. Un filtro que va a dejar de lado pues todos esos estímulos que no son pertinentes a la actividad que estamos realizando. También algunos autores, que de hecho que dedicaron la mayoría de su trabajo a las funciones atencionales, lo describen como una especie de filtro, de embudo también, ¿no? De un conjunto de estímulos que nos rodean, nos dirigimos hacia específicos, estímulos específicos. Y luego está la atención alternante, que es esta capacidad para cambiar el foco de atención desde un estímulo a otro, desplazándolo entre varias tareas que exigen, perdón, distinta respuesta cognitiva, pero ejerciendo un control para que la información se atienda de forma selectiva, es decir, contrario a lo que se cree, a lo que se divulga más bien, no tenemos capacidad para atender a muchas cosas a la vez. No, o sea, nuestra conciencia no funciona de esa manera. Nuestra conciencia y la atención no puede, de hecho, poner atención a muchas cosas a la vez. Lo que hace es alternar. A veces alterna muy rápidamente. Eso sí, hay quien tiene mayor capacidad de alternar rápidamente entre estímulos, tomar uno y volver a otro, etcétera. Y hay quien tiene menor capacidad, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, esto es también se ha dicho mucho, ¿no? Que las mujeres en general tienen mayor capacidad para atender a muchos estímulos a la vez y que en cambio los hombres tienen menor capacidad y mayor para dirigir de manera sostenida a un solo estímulo. Esto en parte es cierto y en parte no. Las mujeres sí se ha observado que en promedio tienen una mayor capacidad de atención alternante, es decir, esta que estamos describiendo. Te permite dirigir la atención a una actividad, suspender o poner en pausa la atención que diriges a esta y dirigirla a otra sin perder de vista que está pendiente esa otra actividad. Eso es diferente. Este tipo de atención, pues, lo ponemos en juego en la vida cotidiana. Siempre estamos poniendo en práctica todas las modalidades atencionales. Seguramente ahorita que lo comento les vendrán ejemplos, ¿no? A la mente de cuando de una actividad que implica una mayor participación de la atención selectiva, de la atención alternante o de la atención sostenida. Muy bien. Bueno, otras de las funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva. Disculpen, empezó un ruido de fondo fuerte, bueno, fuerte aquí, pero no sé qué tanto se escuche por allá. Si alguien me pudiera confirmar, Mariana. No, ¿verdad? Ya no. Va, sigo. La capacidad, esto de flexibilidad cognitiva, habla de la capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento en relación a que la evaluación de sus resultados indica que no es eficiente. Capacidad para inhibir un patrón de respuestas y poder cambiar de estrategias. ¿Por qué estamos mencionando estas funciones, las funciones ejecutivas? Pues por esta evidencia, ¿no? Derivada de este metaanálisis que mencionábamos en el bloque anterior. Las funciones ejecutivas sí se están viendo afectadas, ¿no? Bueno, también entendemos por flexibilidad cognitiva la capacidad para inhibir un patrón de respuestas y poder cambiar de estrategia. ¿A qué nos referimos con esto? No solo que cuando cambia la tarea podamos cambiar nuestra estrategia de respuesta. En cualquier tarea me refiero desde un juego de mesa hasta una actividad compleja de nuestro ámbito académico, laboral, por ejemplo. Eh,
No, también es importante esta otra, la de inhibir un patrón de respuesta, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en ciertos tipos de deterioro cognitivo o de demencia, en particular el Parkinson, se observa una gran dificultad de flexibilidad cognitiva. Las personas no pueden ya inhibir un patrón de respuesta o de solución que han dado, no pueden suspenderlo o inhibirlo y les es muy difícil optar o generar otro tipo de patrón de respuesta, lo cual implica que se anclan en un mismo patrón de respuesta que resulta ya ineficaz, ¿no? Es decir, les está generando error, no les está acercando a su objetivo, es evidente para ellos, pero no pueden generar otro tipo de patrón de respuesta. Eh, esta función, perdón que me detenga un poco en esto, pero esta función también cuando se presenta en deterioro cognitivo o en demencia, tiende a confundirse a veces con necedad, ¿no? De parte de la persona mayor, de la adulta mayor, de la persona adulta mayor que empieza a tener deterioro cognitivo. Tal vez las familiares, como sucede en muchos casos, no se han percatado de que ya la persona presenta deterioro o, o, o demencia. Bueno, en muchos casos, por supuesto, sí, esto forma parte, ¿no? Podría formar parte de la personalidad, pero en muchos otros casos esta dificultad para cambiar el patrón de respuesta puede estar asociado a deterioro cognitivo, ¿no? O a erosión neuronal por diversos factores. Entonces es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo? Aquí me detengo también en esto. Ustedes pues, les podrá saltar la duda ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo sé si este tipo de características de, no sé, de personalidad, por ejemplo, o de respuestas que da una persona que padeció COVID y en particular si es mayor de edad, ¿cómo sé si ese tipo de respuestas ya obedecen a un deterioro cognitivo o no? Bueno, uno de los factores clave es, el, por supuesto, el comparar, pero como tener muy presente esta comparación del nivel premórbido y posmórbido, ¿no? Es decir, se presentaban estas características antes, por lo menos en esa medida. Sé que esta valoración es muy de carácter aún muy subjetivo, ¿no? Porque no evaluamos a la persona, no nos evaluamos nosotros constantemente en cuanto a nuestras capacidades neuropsicológicas o cognitivas. Pero bueno, entonces desde este ámbito meramente subjetivo, comparar el nivel premórbido con el nivel o características que presenta la persona después de haber padecido COVID. Memoria de trabajo. Bueno, la memoria de trabajo es la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo, sin que el estímulo ya esté presente para realizar una actividad, una acción o resolver problemas utilizando esa información de manera activa. Uno de los autores que más ha investigado al respecto es Vale. Bueno, la memoria de trabajo es un almacén muy pequeño, le cabe poca información. Ahorita vamos a decir cuánta información, sobre todo para que estemos en mejores condiciones de observar en nosotros y en otras personas si nuestro nivel de memoria de trabajo es promedio o ha decaído o se encuentra por abajo del promedio. Y nuevamente, ¿no? Para poder también comparar nuestros niveles premórbidos o los niveles de una persona que lo ha padecido, niveles premórbidos y posteriores. Eh, como decía, es un almacén de memoria corto, le caben en promedio entre 5 y 9 elementos. Elementos nos referimos a imágenes, números, palabras, ¿sí? A estímulos. Seguramente la mayoría de ustedes conoce instrumentos que incluyen sus pruebas dirigidas a evaluar la memoria de trabajo. El más común es repetición de dígitos. La repetición de dígitos está incluido en una gran cantidad de baterías, ¿no? La repetición de dígitos está incluida en el test de Barcelona, en Neuropsy, en todas las escalas Wechsler,
en la batería para evaluar funciones ejecutivas, Banfe, entre otras muchas, ¿no? Incluso en escalas infantiles, como en el test de McCarthy para evaluar a menores de 4 años. En fin, hay una gran cantidad de baterías que incluyen esta subprueba. Pero bueno, ahora ya sabemos, bueno, pues seguramente muchos de ustedes ya lo sabían. Ahora recuperamos esta información. El promedio humano es entre 5 y 9 elementos. Es decir, si una persona es capaz de repetir en orden correcto entre 5 o 9 dígitos, su capacidad de memoria de trabajo es óptima. También de manera regresiva. Es decir, eh, lo que acabo de decir es en orden progresivo, 5 a 9 dígitos en orden progresivo, pero también esto es necesario evaluarlo en orden regresivo. Pero bueno, ya lo vamos a mencionar más adelante. La memoria de trabajo, como ven, es otra de estas funciones junto con la memoria que son como básicas de procesamiento primario. Parece que es una memoria muy pírrica, ¿no? Le cabe poca información y además dura poco tiempo y entonces pues no, parecería que no es tan importante, pero no, es de hecho un procesamiento de información que utilizamos a cada momento en nuestro día a día y que de verse dañado, fíjense, de verse dañado o alterado, pues nos estaría causando diversos problemas de olvidos, de ineficacia en nuestras tareas, de lentificación de nuestras actividades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no estamos manteniendo la información activa para procesarla y resolver u operar con ella. A veces no es tan notorio para la misma persona que ha disminuido su capacidad de memoria de trabajo. Lo que sí es notorio es que las actividades le llevan más tiempo. Hay mayor distractibilidad y además puede haber menor nivel de mantener la información operando en su mente y por tanto, eso, mayor lentificación de las tareas. Detección. Es importante ayudar a detectar momentos de posibles fallos atencionales y o de memoria. Es importante recurrir a evaluación neuropsicológica en caso de observar deterioros cognitivos de tipo atencional, de memoria o ejecutivo, es decir, déficits ejecutivos en general. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, por supuesto, todos tenemos momentos de distracción a lo largo del día y en unos periodos más que en otros. Sabemos que el estrés, por ejemplo, es un, es un factor que tiende a justamente a generar estos dos efectos, es decir, disminuir la capacidad de atención y disminuir la capacidad de memoria. El estrés, bueno, implica una gran variedad de cambios funcionales, incluso en hormonales y de neurotransmisores, entre otros, que se ha observado ya con amplias investigaciones que disminuyen la capacidad de memoria. Un cierto nivel de estrés moderado, es decir, perfectamente autorregulado por la persona, es un estrés adaptativo, que implican siempre las tareas nuevas o que implican un desafío, como las que podemos enfrentar constantemente en el ámbito familiar, académico, laboral. Bueno, ese tipo de estrés adaptativo beneficia la atención y la memoria. Se ha observado que mejora la atención y la memoria. El problema es que cuando se excede, empieza a generar cambios que, que producen todo lo contrario, ¿no? Obstruyen o sí, empeoran, incluso disminuyen a veces de manera drástica la capacidad némica. El ejemplo más común de esto es cuando una persona, ¿no?, se prepara para un examen y deja el estudio, o estuvo estudiando, pero deja el estudio para la última parte, se genera un estrés, o aunque estuvo estudiando, perdón, con anticipación, pero en la última parte del examen tal vez se enfrenta a este con un muy alto grado de estrés y el efecto es que su atención se encuentra tan alterada que no puede
procesar de manera correcta la información, aún la información que ya está previamente almacenada, y además que su memoria, sus procesos némicos no logran evocar de manera correcta la información requerida. Vale, entonces, bueno, este es un factor, ¿no? O sea, a todos nos puede afectar el estrés y otras condiciones, la atención y la memoria, pero sí es muy evidente también la capacidad promedio que mantenemos o que mantienen otras personas. Y es notorio también cuando empiezan a haber distracciones u olvidos más constantes. A veces los nota la misma persona y a veces es necesario que otros, ¿no? Las personas que le rodean, le ayuden tal vez a notarlo. Es muy común que se empiecen a presentar anomias. Anomias, vamos, pasajeras, ¿no? No es que haya una alteración del lenguaje, que esa es la anomia, hace referencia a una alteración del lenguaje, sino más bien como la manifestación es olvido de las palabras con las que denominamos los objetos que nos rodean, ¿no? El clásico, pásame el S que está arriba de la ESA. Bueno, pues este es un tipo de anomia muy común, o sea, lo presentamos todos en ciertos momentos, pero sí es notorio, puede ser notorio cuando una persona los empieza a presentar de manera más recurrente. Bueno, este es un factor que sí sería necesario como, pues resaltar, llamar la atención al respecto, y en todo caso sería un factor que nos llevaría a la necesidad de evaluar. Y en cuanto a la atención hay varias formas también de evaluarla. Muchas gracias.